Grabando Raíces 492, Sandra Cruz Flores. Tronco 1, 3, 2. El reto de la conservación de sitios arqueológicos con manifestaciones gráfico-rupestres en México, tras ese de pintura rupestre, petrograbados o geoglifos, implica abordar su entendimiento como sitios patrimoniales con significados y valores diversos en los cuales las dimensiones cultural y natural integran unidades indisociables cuyo sentido es dado a través de los vínculos sociales. Así, para dar atención desde una perspectiva integral a los sitios rupestres, la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH, instancia normativa en la materia, ha reunido la experiencia desarrollada a través de décadas, generando el Programa Nacional de Conservación del Patrimonio Gráfico Rupestre, que desarrolla acciones desde diversos ámbitos encaminados a reforzar el enfoque de la conservación integral y de la participación comunitaria como elementos fundamentales en la construcción de una corresponsabilidad social ante la conservación de este singular legado. Insertar cortina de introducción. Muy buenas tardes a todos. Soy Bertrand Luja, profesor de Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando Raíces, programa de enfoque antropológico en la radio DEM 90.5 de frecuencia modulada. Programa que viene, como lo escucharon, enfocado en arte rupestre y conservación. Programa que podrán volver a escuchar en nuestra página raicesudem.blogspot.mx. Y también, pues, tener toda la información relacionada con este programa en nuestra página de Facebook, Raíces UDEM, y nuestra cuenta de Instagram, Raíces-UDEM. El día de hoy, entonces, vamos a dar una vuelta a México. No es el Tour de France, no lo vamos a hacer en bici, sino vamos a dar una vuelta a México, pero para recorrer diferentes sitios de arte rupestre, en particular desde esta perspectiva de la conservación y la restauración de este patrimonio invaluable en muchos aspectos, mal o totalmente desconocido por el público en general y por muchos especialistas también, arqueólogos, antropólogos, que no conocen al fondo o siquiera un poquito de arte rupestre. Entonces nos acompaña el día de hoy, pues, quien está a cargo del Programa Nacional de Conservación de Patrimonio Gráfico Rupestre. Se trata de Sandra Cruz Flores. Sandra es licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la INCRIM, de Lina, maestra en antropología con especialidades en arqueología por la UNAM, y desde el 92 trabaja en el INAH, donde ha sido directora de investigación y formación académica de la Conservación Nacional y Conservación del Patrimonio Cultural, directora de operación de sitios también. Y bueno, actualmente entonces es restauradora perito de la CNSPC y desde 2010 es responsable de este programa. En 2019 ha recibido el premio Paul Koremans al mejor trabajo de conservación de bienes muebles por el proyecto colectivo Entre tormentas y huracanes, la conservación, protección y socialización del patrimonio gráfico rupestre del sitio Cuevas Pintas, Baja California Sur, frente al embate del cambio climático. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Sandra. Buenas tardes y bienvenida aquí en Raíces. Gracias a ti, Bertrand. Realmente es un gusto para mí poder compartir este espacio contigo y con tu audiencia de Raíces, y te agradezco muchísimo la invitación para compartir nuestro trabajo. Y vaya que tenemos tiempo buscándote, ¿eh? ya, Eh, ya varios Siempre años. estamos en los cerros, sí. Sí, varios años entre recomendaciones que nos hizo Pilar Casado, el doctor Wim Mure en su momento también, estaban muy al pendiente de todos sus trabajos que implican ahí la conservación de lo que les gusta más a ellos, que es el patrimonio arte rupestre, obviamente. Y en este sentido, quisiera que nos explicaras así de manera así muy amplia lo que son los principales retos que enfrenta la conservación del patrimonio rupestre en México. Bien, pues realmente se enfrentan muchísimos retos para la conservación de este tipo tan especial de patrimonio arqueológico, que es el patrimonio rupestre, y que, bueno, como bien se ha dicho, está integrado por las pinturas, los petrograbados o los geoglifos. El primer reto es el que nos enfrenta a tratar de atender un universo
muy, muy vasto. Normalmente se piensa que este patrimonio se encuentra distribuido entre el norte, quizás occidente del país, pero realmente lo tenemos en todo el país y pues tenemos ya en este momento registrados en el Instituto Nacional de Antropología e Historia más de 4,300 sitios que tienen patrimonio rupestre y que requiere pues diferentes niveles de atención, y es un gran reto dado que somos muy pocos los especialistas que estamos abocados a este tipo de patrimonio. Otro de los grandes retos se deriva de la propia naturaleza de este patrimonio, es sumamente complejo. Por ejemplo, simplemente hablando de los soportes pétreos, hay tal variedad de soportes, de condiciones físicas de alteración de estos bienes como variedad tenemos en la geología del país. Y ya saben que nuestro país es vastísimo y realmente muy, muy, muy variado. Entonces, uno de los retos es poder comprender, entender justo esta materialidad y cómo va evolucionando a través del tiempo. Y por supuesto, los retos principales van muy relacionados con la forma en que está impactando el contexto en el cual se encuentra este patrimonio sobre pues estas diferentes manifestaciones plásticas. Y esto tiene que ver tanto con poder prevenir y en su momento mitigar o incluso poder remediar algunas de las alteraciones que se han presentado en este patrimonio por diferentes causas. Una de ellas tiene que ver justo con lo que es el medio ambiente, o sea, el gran reto de cómo lograr una estabilidad de estos bienes inmersos en este contexto natural, donde condiciones como la temperatura, la humedad, la insolación, la incidencia del viento, entre muchos otros factores naturales, como también son eventos especiales, como pueden ser los sismos, como pueden ser huracanes, tormentas, etcétera. Todo esto, cómo va impactando sobre este patrimonio y cómo nosotros podemos tratar de frenar estas alteraciones. También, por supuesto, la misma ecología causa alteraciones en este patrimonio, desde los microorganismos hasta las plantas superiores, desde el insecto más pequeño hasta los grandes mamíferos, todos ellos son elementos que llegan también a considerarse como factores de alteración, y pues uno de los retos es tratar de minimizar el impacto también de la ecología sobre este patrimonio. Y uno de los aspectos cada vez más preocupantes para nosotros, por supuesto, tiene que ver con los retos que nos imponen las diferentes actividades humanas, sobre todo las no controladas, y que tienen que ver mucho con la vida moderna, ¿no? El crecimiento de los asentamientos humanos, el desarrollo de industrias, el desarrollo de actividades productivas como la minería, extractivas, y que afectan mucho estos contextos donde se encuentra el patrimonio rupestre, y sobre todo, por ejemplo, la creación de obras de infraestructura, de comunicación, los caminos, autopistas, puentes, presas, ahora la construcción, por ejemplo, de desarrollos de parques eólicos, todo ello impacta no solo directamente en la materialidad directa de las pinturas o los petrograbados, sino en los sitios completos y en general en su mismo patrimonio y su paisaje cultural. Entonces, bueno, son varios retos a los cuales nos enfrentamos, y a eso debemos sumar también incluso el reto que representa el emplazamiento propio de estas manifestaciones. Se sabe, por supuesto, que los sitios rupestres normalmente se encuentran en lugares de difícil acceso, aislados, donde no se puede entrar con vehículos, muchas áreas con pinturas o con petrograbados se encuentran en partes muy altas. Entonces, simplemente el movilizar equipos de trabajo, equipos de conservación para poder atender estos bienes con todo su instrumental y lo que se requiere, pues también implica un gran reto, y pues no todos los restauradores tampoco pues gustan de este tipo de desafíos, ¿no? Realmente sí llegan a hacer trabajos en algún momento muy, muy arduos y que requieren pues un gran compromiso. A raíz de lo que estás ahí comentando, me gustaría también conocer un poquito pues, los diferentes aspectos que conforman esa perspectiva integral que requiere el cuidado ahí de los sitios rupestres en México. ¿A qué te refieres cuando hablas ahí de perspectiva integral? Bien, muchas veces se piensa que la conservación a la restauración del patrimonio va directamente abocado a la materialidad de los bienes, ¿no? Desde esa perspectiva, digamos, más estrecha, pues se pensaría que los trabajos de conservación y restauración tendrían que ir enfocados exclusivamente a la materialidad
pinturas o de los petrograbados, pero la perspectiva integral a lo que se refiere es que trascendemos esa intervención meramente técnica de la materialidad y estamos enfocando la conservación del sitio, viendo como una sola unidad la cultura, la naturaleza y la sociedad. Es decir, donde estamos viendo que para conservar estos sitios no únicamente interesa lo que es la parte material o constitutiva, sino lo que estamos tratando de conservar son los significados y valores de este patrimonio, y para ello también no nos enfocamos exclusivamente en las áreas que puedan tener estas manifestaciones gráfico-rupestres, sino estamos viendo a los sitios redimensionados dentro de lo que son los paisajes culturales, como elementos indispensables en los paisajes culturales, y entonces donde nosotros tenemos que ver no solo por la conservación, insisto, de la pintura o los petrograbados o los geoglifos, sino también por la conservación del entorno natural y sobre todo por el mantenimiento de las relaciones, de los nexos sociales de los actuales habitantes vinculados con estos sitios hacia lo que es este patrimonio. Entonces, eso implica, por supuesto, una perspectiva mucho más amplia que trasciende solo la parte, digamos, técnica, científica de la conservación-restauración, y por eso estamos hablando de un acercamiento, digamos, holístico al patrimonio. Eso es lo que implica en términos generales esta perspectiva integral. Bueno, hay otro aspecto ahí que convendría comentar ahora, que es la dimensión interdisciplinaria de la restauración. Solemos más bien nosotros ahí hablar en Raíces de proyectos arqueológicos en los cuales se integra eventualmente un restaurador o donde hay un restaurador, una restauradora de planta. Caso ahí dado de, por ejemplo, ahí lo que me viene en mente inmediatamente es María Barajas Rocha en el proyecto Templo Mayor, que es parte ahí de la planta interdisciplinaria, de la plantilla y de investigadores. Pero si vemos de la perspectiva inversa, es decir, teniendo un proyecto de restauración, ¿cómo hacemos interdisciplinariedad? Claro, bueno, pues empezamos desde la misma conformación del equipo de trabajo. El equipo del Programa Nacional de Conservación de Patrimonio Gráfico Rupestre, desde su propia conformación, ya muestra esta interdisciplina. No solo somos restauradores, también dentro del equipo hay gente del área de biología, de ingeniería, de arquitectura, además propiamente de los restauradores, como un, digamos, personal permanente de este programa. Pero básicamente cualquiera de los proyectos de conservación que podemos emprender en los sitios rupestres eminentemente tiene que ser interdisciplinario. Además de este equipo base, por supuesto, la participación de muchas otras disciplinas como la geología, por supuesto la antropología, la arqueología, la sociología, la etnohistoria, la química, la biología, obviamente todas las ciencias de la tierra, etcétera. Sí conformamos un equipo amplio. Nosotros trabajamos, digamos, aparte de nuestro equipo base, que es el que está permanentemente abocado a la atención de estos sitios, este equipo se amplía para atender las necesidades de cada sitio, y es entonces donde pues vamos a campo con los geólogos, en laboratorio estamos trabajando con los químicos, cuando hay oportunidad, por supuesto, también la gente de laboratorios va a los proyectos de conservación, y la interdisciplina está marcada desde las necesidades propias de ver con más ojos, de ver de la forma más amplia posible cuáles son las características y las problemáticas de cada sitio. Entonces tenemos que ver desde diferentes disciplinas, acercarnos a los sitios rupestres, y por eso la interdisciplina empieza desde el primer momento de registro, documentación y diagnóstico, continúa durante toda la etapa de estudios e investigación aplicada a la conservación, que nos permite comprender las causas, los mecanismos, los procesos y los efectos de alteración y generar las propuestas de conservación, y luego directamente ya en la intervención que realizamos en los sitios, pues también trabajamos con diferentes disciplinas. Entonces, esa interdisciplina viene desde el primer momento hasta la conclusión y sobre todo el seguimiento de los sitios. Y esto tiene que ver muchísimo con el carácter propiamente como un patrimonio biocultural que tiene el patrimonio rupestre. O sea, no solo es una cuestión cultural, no solo es un material, sino es toda una manifestación humana adherida, envuelta en un contexto natural con unos nexos sociales y usos actuales que implica que se aborde, por lo tanto, desde estas diferentes miradas.
no puede ser solo desde una disciplina, y esto pues le da un carácter distinto quizás a cuando el trabajo de conservación está abocado, por ejemplo, a un objeto que puede estar exento, ¿no? Colocado en una vitrina, en un museo, pues es una forma diferente de abordaje, pero aquí el abordaje de principio a fin tiene que ser desde diferentes ópticas y pues enriqueciendo todos la comprensión sobre este patrimonio. Muy bien, bueno, vamos a tratar ahora de ver ciertos casos de los cuales ahí han tratado, ahí casi en diagonal, yo creo que podemos decir de norte a sur, de oeste a este, a través de todo el país. Vamos a ver unos cuantos casos concretos de sus acciones, de sus intervenciones. Vamos a empezar con el sitio de Vallecito, que se encuentra ahí por Baja California. Y en particular, bueno, para introducir un poquito este caso, tenemos una lectura aquí que viene de uno de los artículos que publicaste en la revista Conservación y Restauración. Vamos a escuchar en particular a nuestro compañero Miguel Apuente hacernos esta lectura, esta descripción, esta presentación rápida de Vallecito y regresamos luego contigo para ahí ciertas preguntas. Claro. Escuchamos. Insertar lectura 2, Miguel Lapuente. Estamos de regreso en Raíces aquí y pues nos acompaña Sandra Cruz. Ahorita escucharon este fragmento de este artículo sobre pues la intervención que se hizo en Vallecito, cerca del pueblo mágico de Tecate, que supongo que también tiene que ver con el nombramiento en su momento de Tecate como pueblo mágico, el patrimonio rupestre. En particular, bueno, es un sitio interesante porque es la única zona arqueológica abierta al público en Baja California, pero en ese sentido, bueno, el aspecto ahí de involucrar ahí la comunidad, de tener un impacto también, de involucrar la sociedad, fue particularmente notable. ¿Qué nos puede decir al respecto, Sandra, por favor? Sí, mira, el Vallecito es un caso muy interesante porque es, como bien comentas, la única zona abierta al público en el estado, pero además es la zona que tenemos más norteña. Estamos prácticamente a 8 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Y eso le da unas características especiales, digamos, al aspecto social en torno al sitio. Y lo que estamos nosotros buscando, quiero decir que en el Vallecito empezamos el proyecto de conservación integral en el año 2013. Este proyecto todavía continúa y está abocado pues a la conservación de los 23 resguardos con pintura. Pero un componente muy importante es el acercamiento de las diferentes comunidades hacia este sitio y sobre todo la posibilidad de que puedan revalorarlo e irse sumando en su conservación. ¿Cuáles son estas diferentes comunidades? Nos estamos refiriendo, por un lado, a los habitantes de la población local, los que están directamente relacionados con el sitio y que además son los propietarios de los terrenos que el mismo sitio está abarcando. Hemos trabajado muy de cerca con lo que pues es elegido de Jacumé, principalmente a través de sus escuelas. Se ha buscado la forma de que se establezcan unos lazos mucho más estrechos con su patrimonio, dado que pues son poblaciones relativamente nuevas, pero pues que están ahora siendo los usuarios directos de estos espacios. Hemos buscado también la forma de que la sociedad en general se sume a través principalmente de estrategias de educación patrimonial, difusión, divulgación, y hemos llegado incluso hasta la capital del estado, Mexicali, y hemos buscado la forma en que primero la sociedad pueda voltear los ojos hacia este patrimonio rupestre y entenderlo como propio, y eso es muy importante. Si quisiera comentar un caso que se nos presentó cuando iniciábamos el proyecto, llegamos a hablar justo de la importancia del Vallecito, y cuando les preguntamos, estamos trabajando con chicos de secundaria, y cuando les preguntamos quiénes creen que son los que elaboraron estas pinturas, al unísono levantaron las manos y dijeron los mayas,
bueno, yo casi me voy para atrás, por supuesto, al escuchar eso, como que los mayas, ¿no? Pero eso es muy indicativo de cómo en la educación pues se ha limitado mucho ese entendimiento sobre lo que es el pasado prehispánico y cómo podemos hablar de 2, 3, 4 culturas mesoamericanas que parecen cubrir todo el panorama y muchos piensan que, por ejemplo, en este caso que en Baja California pues no hubo un pasado prehispánico y no tenían unas culturas específicas, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esta situación, por supuesto, nos dimos a la tarea de trabajar de forma muy, muy fuerte, tanto en los espacios escolares formales como espacios informales con la idea de ir sumando más este entendimiento sobre este patrimonio que es Kumiai y todavía obviamente el grupo Kumiai sigue habitando en el municipio de Tecate. Entonces, bueno, un trabajo de difusión y divulgación a la sociedad en general, un trabajo de educación patrimonial en las escuelas no solo de la localidad y el municipio, sino trabajando más amplio en el estado y un trabajo también importante como decía, con los ejidatarios. Otra de las comunidades a las que nos referimos son los propios custodios de la zona arqueológica, que son los que día a día conviven con este patrimonio. Y otro trabajo también importante que hemos realizado a lo largo de este tiempo es el acercamiento justo con los Kumiai. Las poblaciones Kumiai ahora continúan en Tecate, un poco más retiradas del sitio, pero siguen teniendo esos nexos hacia sitios como el Vallecito, como sitios sagrados y especiales y todavía llegan a realizar algunas de sus ceremonias. Entonces, por ejemplo, en este caso se ha buscado su acercamiento y sobre todo la revaloración, como decía, no solo de los resguardos que tienen pintura rupestre, sino obviamente de otros elementos arqueológicos que se encuentran en el sitio y que son evidentes y del mismo contexto natural. Es importantísimo ver cómo digamos, la tradición oral y el conocimiento ancestral de los Kumiai se puede ver reflejado nuevamente en este sitio. Entonces, bueno, es la forma en la que se ha estado trabajando con ellos, buscando también pues una corresponsabilidad frente al patrimonio. Ahora me gustaría abordar la parte realmente técnica de la intervención que hicieron en este sitio de Vallecito. Ahí brevemente puedes explicar en qué consistió ahí el trabajo de tus compañeros de tu equipo. Claro que sí. Perdón. Nuestros trabajos han estado abocados principalmente a dar atención a los diferentes resguardos que son prioritarios. Es decir, partimos primero de un diagnóstico general del sitio, de los 23 resguardos, establecimos las prioridades en función de aquellos que presentaban mayor alteración y por lo tanto eran más inestables. En el caso del Vallecito es muy interesante ver que los resguardos donde están plasmadas las pinturas rupestres son de grano diorita. Esta es una roca ígnea plutónica que tiene una alteración muy, muy fuerte en este sitio y se presenta principalmente a través de lo que se llama una exfoliación concéntrica. Son diferentes capas concéntricas que se van desprendiendo y por lo tanto ponen en peligro la permanencia de las pinturas. Lo que hemos hecho en este caso es enfocar nuestros trabajos, nuestra intervención directa de conservación a la estabilización de los soportes pétreos. Realmente la mayor complejidad es poder estabilizar los soportes pétreos. A nivel de capa pictórica no hay tantas alteraciones, pero finalmente lo que compromete la permanencia o no de las pinturas es el soporte. Y los procesos que realizamos básicamente están enfocados a lo que es la consolidación, lo que son procesos de resana y de riveteo, que tiene que ver mucho con devolverle la resistencia, la compactación y la cohesión interna a las partículas del soporte petro para que pueda resistir sobre todo los embates de los agentes medioambientales que son bastante severos en esta zona, que como pues sabrán, pues es semidesértica y puede pasar de estar en una insolación tremenda a casi 52 grados en verano a estar bajo la nieve. O sea, es una zona donde caen nevadas y los mismos resguardos se someten a esos procesos de estrés físico-mecánico muy, muy fuertes que son los que están provocando su alteración. Entonces, pues el trabajo básicamente se ha enfocado a buscar esta estabilización de los soportes. Bueno, de Baja California vamos a pasar ahora pues a Guerrero, vamos al sitio de Oxtotitlán, que nos vas a presentar también en este sentido.
¿En qué consistió la intervención en este sitio? Y sería la primera pregunta que te haría. Bien, el proyecto de Oxotitlán, podemos decir nosotros que fue no solo, digamos, el parteaguas de la forma de empezar a atender los sitios rupestres desde una perspectiva, digamos, holística, integral, sino también la posibilidad de un trabajo totalmente de la mano con la sociedad desde el primer momento. El proyecto Oxotitlán duró 14 años trabajando con la comunidad local, que es una comunidad indígena náhuatl, y que tienen unos nexos muy importantes con este sitio, porque además de ser reconocido como un sitio arqueológico, es uno de los únicos 3 sitios que tienen pintura olmeca en México, es el que tiene el discurso más amplio, pero además de ser reconocido como sitio arqueológico, también es un sitio ritual, sigue siendo un sitio vivo, un sitio ritual, y que está muy relacionado obviamente con todo lo que es el calendario agrícola. Es una comunidad eminentemente campesina, agricultora, y entonces el mismo mensaje plasmado en las pinturas sigue sumamente vigente porque está básicamente enfocado a una petición de fertilidad, de lluvia, de buena cosecha. Entonces, bueno, a partir de ello y a pesar de tener estos valores, el sitio se había descuidado y parte de él se encontraba totalmente afectado por grafitis, una acumulación tremenda de basura y muchas pinturas prácticamente no se podían ver. Entonces, desde el primer momento se hizo el planteamiento general que estaba haciendo el Instituto de Antropología para la conservación del sitio, pero se presenta el planteamiento con la misma comunidad y la comunidad desde ese momento, no solo a través de sus autoridades, sino en general de todos los habitantes, se decide hacer un trabajo conjunto. Un trabajo, les digo que como proyecto duró 14 años y como resultado de esto, además de la intervención directa que se hizo en los 10 paneles con pintura, también se organizó a lo largo de todo ese tiempo un grupo, un organismo coadyuvante, que es el Comité de Preservación de Acatlán, un grupo comunitario que recibió capacitación y que actualmente son quienes, junto con el INE, están haciendo el manejo del sitio, la atención del visitante y sobre todo, y lo más importante, están realizando las labores del programa de mantenimiento y conservación preventiva, que esa es la parte fundamental donde la sociedad tiene un papel muy importante y sobre todo las comunidades directamente vinculadas con los sitios. A la par de eso, por supuesto, trabajamos también en un programa de educación patrimonial y en una serie de elementos que permitieron no solo reforzar la importancia del sitio con pinturas, sino también en esta parte les digo, de este entendimiento holístico, generamos un jardín etnobotánico justo en el entorno inmediato al sitio, que digamos estaba ahí, las especies, únicamente el trabajo que se hizo, pero a lo largo de más de una década, fue recuperar este conocimiento sobre herbolaria de la misma comunidad y el poder trabajar todo lo que pues era el entendimiento sobre este patrimonio en relación con las pinturas. Y todo eso ha quedado plasmado en el jardín etnobotánico, en donde se rescatan los usos, los nombres en náhuatl y toda la información pues que también finalmente ayuda a acercar más a la gente hacia su sitio. Fascinante, ahí está, estas dos propuestas, por lo pronto que hemos visto con Sandra Cruz Flores, nuestra invitada en Raíces. Vamos a hacer una primera pausa musical. Vamos a escuchar de Baja California Sur, pues un tema bastante conocido allá, que es el chaverán. Vamos a hablar en unos instantes de Baja California Sur, justamente con Sandra. Corte musical, corte institucional y regresamos en unos instantes. Insertar corte musical 1. Baja California, el Chaverrán. Insertar corte institucional. Grabando Raíces 492. Sandra Cruz Flores, tronco 2. 3, 2.
Estamos de regreso aquí en Raíces. Nos están escuchando en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada, pues para la comunidad de ahí regiomontana, pero internet también, ya que hablamos de un tema nacional que es conservación de arte rupestre, conservación, restauración y valorización de este patrimonio rupestre nacional, con nuestra invitada, la restauradora y arqueóloga Sandra Cruz Flores. Y bueno, estábamos hablando antes del corte de dos sitios, que son básicamente el Vallecito en Baja California y el sitio de Oxtotitlán en Guerrero, pero vamos a seguir explorando justamente México. Vamos a acercarnos, quizás vamos a ver cómo quiera, vamos a hablar de Nuevo León, porque ahí hubo intervención de Sandra y de su equipo. Pero antes de todo, vamos a ir a Baja California nuevamente a conocer Cuevas Pintas. Y hay un texto que publicó ahí Sandra con varios colaboradores, compañeros en la revista de Conservación y de Restauración. Y Miguel Lapuente nos va a hacer una lectura de este texto ahí que presenta de cierta manera también el sitio y pues en qué estado estaba justamente. Escuchamos. Insertar lectura 3. Muchas gracias, Miguel, por esta lectura. Ahora, bueno, vamos a tomar las cosas por partes, Sandra. Bueno, primero quizás hay un aspecto ahí que comentaste previamente, pero que ahí queremos ahí destacar, que es el cambio climático, cómo el cambio climático afecta directamente al patrimonio arqueológico, el patrimonio rupestre en particular. Y yo agregaría quizás también pues la situación que estamos viviendo desde el mes de febrero, ahí con la pandemia, el confinamiento, la imposibilidad de salir a campo para hacer trabajos de conservación que sí se requieren, hay que tener un monitoreo constante. Normalmente lo hemos visto con Dulce María Grimaldi hace unas semanas en cuanto como al sitio, bueno, las pinturas murales de los bebedores de Cholula, donde no se supone hay un monitoreo semanal y que no se puede llevar a cabo. Entonces, ¿qué va a pasar con este patrimonio ya que se va a poder reanudar ciertas actividades? Pero en ese sentido, ¿cómo sientes que fenómenos tanto naturales como el cambio climático, pero, o la misma COVID, ¿cómo sientes que esos fenómenos que son a la vez naturales, pero también que tienen un origen antrópico, pueden impactar en la conservación del patrimonio rupestre? Sí, pues realmente el impacto del cambio climático está siendo cada vez muchísimo más severo. Obviamente, como dices, es una cuestión global, pero en México se está empezando a ver ya desde hace algunos años su impacto de una manera bastante fuerte, y esto es porque en los sitios rupestres, como bien comentas, nosotros que nos movemos a lo largo de toda la República realizando nuestro trabajo en los sitios con gráfica rupestre, hemos podido constatar porque también, justo como comentas, uno de los aspectos fundamentales de nuestro trabajo es el monitoreo medioambiental de los sitios. En muchos de ellos, por ejemplo, en el caso de Sonora, en un sitio que se llama La Pintada, llevamos ya 14 años haciendo el monitoreo medioambiental desde que se iniciaron las primeras acciones de conservación hasta la fecha, y a través de estos monitoreos que hacemos en los diferentes sitios, hemos podido constatar cómo se están presentando de una manera cada vez muchísimo más constante diferentes eventos extraordinarios que tienen que ver con este cambio climático, y que lo que está ocasionando es un rompimiento del equilibrio dinámico en el cual se han encontrado los sitios rupestres por siglos o incluso milenios, y que es lo que ha permitido que lleguen hasta nuestros días, que se puedan conservar y lleguen a nuestros días. Este equilibrio se ha empezado a romper con estos eventos que finalmente lo que están ocasionando son alteraciones muy severas en algunas de las condiciones medioambientales, y sobre todo no solo es la alteración en los registros
regímenes, por ejemplo, de temperatura, humedad relativa y precipitaciones, sino una incidencia mayor de eventos extraordinarios como ciclones, tormentas, huracanes y un cambio en las mismas trayectorias. Esto ha hecho que varios de los sitios que antes se conservaban en exposición, independientemente de la temporada de huracanes, que sabemos que llega cada año, las últimas fechas han tenido tal alteración en los contextos que ya no ha sido posible su conservación en condiciones expuestas, como es el caso de Cuevas Pintas, que ahorita vamos a platicar de él. Y por otro lado, también pues se presentan los extremos en donde tenemos mucho más marcados los procesos de desertificación y en donde la deshidratación de los materiales constitutivos de los mismos materiales pétreos de las capas pictóricas están empezando a derivar en alteraciones muy fuertes. Entonces, sí, el cambio climático está desestabilizando los sitios rupestres, sí está provocando, por ejemplo, muchos de ellos no solo que queden anegados, sino que sean afectados por inundaciones que antes no se daban, incluso algunas rocas con petrograbados o con pintura han sido arrastradas por las corrientes, han quedado semienterradas. Entonces sí, ahí tenemos un problema muy fuerte, sobre todo también en las costas del país, donde también en ese caso hasta el aumento del nivel del mar y un comportamiento diferente está afectando por arrastre, por erosión, por muchas causas, parte de los sitios costeros. Pero bueno, el cambio climático sí está afectando de una manera muy, muy importante en este desequilibrio. Y por otro lado, situaciones como la que estamos viviendo, pues ciertamente nos está poniendo en una condición difícil, dado que esa continuidad de atención no se ha podido dar. Como hemos visto que se ha reflejado sobre todo en varios de los sitios rupestres, es en una limitación de las acciones de mantenimiento y conservación preventiva que se venían realizando, o incluso en que se han tenido que detener por un tiempo. ¿Por qué? Porque no solo esta condición de pandemia nos ha limitado en cuanto a la movilidad o a la posibilidad de un trabajo presencial indispensable, en el caso, obviamente, el patrimonio rupestre es un trabajo eminentemente in situ, no puede ser en otro lado más que en el sitio, y una parte también colateral que como ha afectado la pandemia, pues ha sido en la limitación de recursos financieros. Sabemos pues de todo este recorte que hubo para lo que es el gobierno federal y el Instituto Nacional de Antropología e Historia como órgano desconcentrado del gobierno federal, pues justo se ha visto impactado en este aspecto y los trabajos de conservación que tienen que realizarse in situ, pues se han visto limitados. De hecho, lo que va de este año, pues no ha sido posible hacer temporadas de campo, las cuales permiten dar esa continuidad a la atención de los sitios. Y en donde entonces, pues estamos buscando apostarle a que los agentes sociales puedan tener un trabajo mucho más proactivo y mucho más de autogestión para poder fortalecer la atención de los sitios. Pero sí, ambas situaciones globales están pues afectando la posibilidad de conservar en las mejores condiciones muchos de nuestros sitios. Y bueno, a raíz de tales problemas que estamos exponiendo, hay que llegar a veces a soluciones extremas, que es el caso en particular en Cuevas Pintas de enterrar ahí literalmente las pinturas. Dulce María Grimaldi nos había comentado esa técnica para las pinturas ahí de los bebedores en Cholula, como una medida ahí primero de prueba, digamos, para ver qué tanto ahí se pueda rescatar esas pinturas murales. Pero en el caso ahí de Cuevas Pintas también utilizaron esta técnica y me gustaría que explicaras en unas palabras quizás en qué consistió ahí la parte técnica y cuál es el afán a fines de cuentas de hacer eso. ¿Por qué están amenazadas si no las pinturas de Cuevas Pintas? Sí, justo el reenterramiento es un método, como bien dices, extremo, pero necesario para asegurar la conservación de vestigios arqueológicos. En el mundo y en México se han realizado algunos casos, pero siempre, sobre todo, han sido enfocados, como el ejemplo que decías, a lo que son estructuras arqueológicas. En el caso de Cuevas Pintas, es el primer sistema de reenterramiento controlado con monitoreo microambiental que se elabora en México
para la protección de un sitio rupestre. Es la primera experiencia que en México se tiene sobre este tipo de patrimonio y tiene unas características pues un poco diferentes a lo que se hace cuando tienes elementos construidos perfectamente delimitados como son las estructuras arqueológicas. En este caso, lo que teníamos que hacer era asegurar la conservación del resguardo con pinturas rupestres, que lamentablemente desde el año 2012 se había empezado a afectar por la serie justo de tormentas y huracanes que habían impactado y asolvado totalmente el paraje en el que se encuentra en una parte baja, entre unas montañas, en los márgenes de un río, y entonces el sitio prácticamente se encontraba no solo asolvado, sino totalmente sepultado por toneladas de materiales que se habían desplazado desde las partes altas por estos eventos hidrometeorológicos. Entonces, el trabajo aquí implicó dos aspectos, digamos, el aspecto macro y el aspecto micro específico del resguardo. El aspecto macro implicó que trabajáramos en conjunto con pues, gente de ingeniería y de arquitectura en un primer momento, incluso para reencauzar el arroyo. Hay un pequeño arroyo que pasa enfrente del resguardo, entonces tuvimos que trabajar, que bueno, fue más una obra de ingeniería, pero que se tuvo que reencauzar el arroyo. Luego tuvimos que desasolvar todo el paraje, toneladas y toneladas de materiales hasta llegar al abrigo con pinturas. En ese momento ya entramos exclusivamente el equipo de conservación para irlo liberando de la manera más cuidadosa posible. Una vez que logramos la liberación completa del abrigo con pinturas, realizamos la estabilización de las pinturas y trabajamos en el registro y documentación más exhaustiva posible, dado que se iba a volver a reenterrar, y aprovechando pues todas las tecnologías de punta, desde el escaneo láser, la fotogrametría, etcétera, para tener el máximo de información posible, porque pues va a ser la última información directa de mano con la que podamos contar durante mucho tiempo para este sitio. Una vez hecho esto, entonces realizamos el sistema de reenterramiento, que consistió en una serie de materiales de relleno perfectamente seleccionados por granulometría, diferentes características, separado por geomembranas que permiten ya asegurar que no va a haber ningún proceso de abrasión ni de afectación directo a las pinturas, y que no van a entrar otros materiales extraños, pero que van a servir como de contención para las grandes crecidas de agua y arrastre de materiales que continúan en el paraje. Entonces realizamos esta protección con rellenos, geomembranas, diferentes niveles, y todo eso fue cubierto finalmente con una protección perimetral de gaviones, y al interior colocamos todo nuestro sistema de monitoreo microambiental que nos está marcando cómo están las condiciones al interior de todo este sistema de protección y de conservación, y colocamos también una cápsula del tiempo que permite no solo saber por qué se tomó la decisión ahí está plasmado, por qué tomamos esta decisión que también fue interdisciplinaria de protección, y cómo está realizado todo el sistema, y pues también algunas, digamos, testimonios de la gente que participó en esto. Y pues está monitoreando, es una protección que se hizo de forma temporal, en tanto el paraje pueda volverse a estabilizar y pueda reconsiderarse la posibilidad de volver a mostrar al público el sitio. Sin embargo, pues para eso puede que todavía pasen muchos años. Muy bien, Sandra. Bueno, nos quedan unos cuantos minutos para abordar ahí las intervenciones también del programa en Nuevo León. Hay en particular el caso que nos interesa más quizás porque somos tú y yo, fuimos buenos amigos del doctor Bryn Murray, que es el caso de Boca de Potrerillos. Sin embargo, ahí, ¿cuál han sido los diferentes sitios en los cuales intervinieron en Nuevo León? Bien, bueno, nuestro trabajo en Nuevo León empezó en el año 2015, continúa hasta la fecha, y hemos trabajado en varios sitios. Podemos mencionar, bueno, tanto Boca de Potrerillo, Chiquihuitillos, ambos en el municipio de Mina, también en el sitio de Cueva Ahumada, en el municipio de García, y por ejemplo, hacia el sur, en La Ciénega, en el municipio de Santiago, entre otros sitios. La parte primera
y más importante es que partimos de realizar diagnósticos en varios sitios. Cada uno de ellos tiene problemáticas sumamente distintas que hemos ido atendiendo paulatinamente. En el caso de la Ciénega, en el sur del estado, el problema que teníamos era que estaba totalmente vandalizado, lleno de graffiti, la pared que tiene pinturas rupestres, y además estaba tomando como un sitio de escalada, era una pared de escalada. Entonces ahí nuestro trabajo consistió en sanear toda la pared, el eliminar esos grafitis que, digo, se dice fácil, pero algo que una persona hace en segundos con un aerosol, podemos tardar meses o años en eliminarlo. En otros sitios hemos trabajado hasta 3 años para poder eliminar y revertir los grafitis pintados. Entonces, bueno, en este caso de la Ciénega se eliminaron los grafitis y se hizo un trabajo fuerte justo un trabajo con los escaladores, los grupos de escaladores, pues para que comprendieran la importancia de esa pared y por qué no se podía seguir empleando como una ruta de escalada, entre muchas cosas más. En el caso de Cueva Ahumada se ha trabajado mucho en la intervención directa, tiene tanto pinturas rupestres como petrograbados, por estar cerca de una carretera y no tener todavía una protección completa perimetral, pues sí ha sido también objeto no solo de vandalismo, igual de graffiti, de una cantidad de basura tremenda, sino también de saqueos, y se está trabajando en conjunto también con el área de arqueología para poder darle protección, y nosotros estamos revirtiendo las alteraciones tanto por causas naturales, el intemperismo por supuesto causa muchas alteraciones en el patrimonio rupestre, como por las causas antrópicas. Y en el caso de Boca de Potrerillos, que básicamente estamos hablando de petrograbados, tenemos una gran afectación por grafitis, incisos en este caso, que son tanto percutidos como incisos, que es decir, extracción de material contemporánea hecha por meros fines de vandalismo que han afectado muchas de las rocas. Entonces, en ese aspecto, pues estamos eliminando, revirtiendo este daño en las principales rocas que se encuentran en las áreas de acceso y de circulación del sitio, pero como todos sabemos es un sitio muy, muy grande, 6 kilómetros cuadrados con grandísima cantidad de petrograbados y también hay algunas pinturas, pero que sobre todo ahí la alteración principal es por causas naturales. Tenemos fracturas de las rocas, desprendimientos, y bueno, esos son aspectos que se tienen que atender. Y les digo, estamos todavía trabajando en varios de estos sitios. Y en donde buscamos pues establecer los programas de mantenimiento y conservación preventiva que ayuden pues, a mitigar las afectaciones tanto por causas naturales como por causas del hombre, que muchas veces el problema es simplemente que los visitantes no tienen una orientación o un conocimiento sobre este patrimonio, y por eso pues nos parecen tan importantes espacios como este en Raíces para pues compartir un poco la importancia de este patrimonio. Y obviamente, pues ya cuando estaremos en una situación quizás un poco más cómoda, digamos, para poder invitarte en Monterrey ahí a que nos des una serie de charlas, quizás directamente en Mina y en el Museo San Bernabé o en aquí en 3 museos, para que puedas ahí también sensibilizar al público acerca del cuidado y de la valoración de este mismo patrimonio. Sandra, para cerrar este programa, brevemente, si nos puedes compartir unas 2, 3 referencias ahí que podemos consultar para entender mejor este tema que tratamos el día de hoy, por favor. Bien, pues quizás empezar con la más directa, porque se puede tener mucho más a la mano, que es una publicación digital que justo es la revista CR, Conservación y Restauración, y que es la revista periódica de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Esta la pueden revisar en la dirección electrónica conservacion.ina.gov.mx, y en donde desde su número 11 hasta el número actual, que está ahorita ya por salir, que es el número 22, podrán encontrar diferentes artículos que tienen que ver no solo con los sitios que hemos mencionado el día de hoy, sino con muchos más en los que hemos trabajado en diferentes partes del país, y que, bueno, hablan de los diferentes enfoques o aspectos que está abarcando esta conservación que se está realizando ahora en nuestro país de los sitios rupestres. Esa, les digo, la pueden encontrar en línea de forma muy, muy sencilla y es muy amena. Quisiera también quizás comentarles de 2 libros publicados por el INA. Uno de ellos se llama La conservación restauración en el INA,
que justo la coordinadora de esta obra fue Renate Schneider. El otro libro se llama Conservación de Bienes Culturales, Acciones y Reflexiones. El coordinador de esta obra fue Luis Fernando Guerrero, y ambos tienen también capítulos que tienen que ver con el trabajo que estamos realizando desde el patrimonio gráfico rupestre y su conservación. Y finalmente, pues solo mencionar el libro de Arte Rupestre de México para el Mundo, un libro muy, muy lindo que publicó el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, en donde uno justo de los coordinadores fue justo Bryn Murray, y que no solo habla de conservación, sino también de otros aspectos como la investigación y la difusión de esta importante herencia rupestre. Entonces, bueno, esas serían mis primeras propuestas para que se vayan adentrando un poco más en el conocimiento de este patrimonio, que la verdad es único, es maravilloso, pero como ven también es muy vulnerable y necesita que todos hagamos algo por él. Pues muchas gracias, Sandra. También está tu cuenta ahí en la página academia.edu, donde compartiste ahí ciertas publicaciones que vale la pena conseguir. El libro del cual habla ahorita Sandra lo puso en línea directamente, de hecho, en Academia. Bueno, los dos otros coordinadores, que son Francisco Mendiola y Gustavo Ramírez, pusieron ahí el documento directamente Así en es. línea porque ya está agotado. Entonces fue un tiraje muy pequeño, entonces decidieron ahí ponerlo directamente en acceso directo y gratuito para el público en general. Y bueno, agradeciendo realmente a Sandra por esta participación, porque tuvimos una invitada de lujo, en el sentido de que tomó todo el tiempo para preparar esta entrevista, para mandarnos la información, las fotografías, todo lo que pudieron. Bueno, también como estamos grabando ahí por una plataforma, tenemos un video que vamos a también proponer en nuestro canal YouTube, Raíces UDEM, lo podrán encontrar fácilmente y podrán darse cuenta ahí de unas cuantas tomas que nos compartió Sandra, y le agradecemos mucho por esta cortesía. Muchísimas gracias, Sandra. Al contrario, gracias a ti, gracias a la audiencia, y pues ojalá que esto haya ayudado a acercarse un poco más a este patrimonio tan fascinante que es el patrimonio gráfico rupestre. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa. No hablamos de lo que es el patrimonio rupestre que hay en Chihuahua. Lo hemos hecho en otra ocasión con Víctor Ortega y Francisco Mendiola, pero también un patrimonio increíble allá. Y en referencia a este patrimonio que no puede dejar ahí en silencio, hay una cantante rarámuri que se llama Felicitas Durán y que interpreta Señora va de paseo en pues justamente en Rarámuri. Escuchen esta canción y regresamos con nuestra agenda de eventos virtuales, más que todo, de eventos virtuales, de noticias que tenemos para ustedes. Regresamos. Y estoy buscando para detener la grabación.